Hace un tiempo llegué a el hogar de un miembro de un feligrés y resulta que su esposa, su esposa es miembro de la iglesia de los testigos de Jehová. Y me dijo, pastor, mi esposa es testigo de Jehová. Resulta que allí me quedé a vivir una semana con ellos. Y a mí me llamó mucho la atención, cómo ella se dirigía a Dios. Me llamó mucho la atención. Obviamente ellos tienen una forma peculiar de hablar sobre Dios, o hablar de Dios, o referirse a Dios. Su esposo me dijo, yo le he hablado, he intentado darle estudios bíblicos, pero ella no quiere. Entonces yo le dije, mire, en una semana yo no voy a cambiarla de religión, yo no he venido a cambiar de iglesia a nadie. Lo que sí podemos hacer es que seamos amigos en el sentido de que ni yo le voy a decir nada en contra de su iglesia, ni ella me va a decir a mí nada en contra de su iglesia. Entonces empezamos a conversar y ella, de una forma, insisto, muy peculiar, muy especial, decía Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios. Ella no era de la iglesia igual que yo, pero se dirigía a Dios de una manera tan linda, tan especial. Jehová, Jehová. Familia, no podemos nosotros juzgar o criticar o condenar a alguien que no cree lo mismo que nosotros, que no cree lo mismo que nosotros. No podemos nosotros, de ninguna forma, óigame bien familia, no podemos nosotros de ninguna manera juzgar. No podemos juzgar a nadie, condenarlos. No podemos, no debemos, siquiera no debemos. Que Dios te ayude, que Dios me ayude para que en efecto nosotros podamos ser muy, pero muy respetuosos en ese sentido. Pablo está en una audiencia 100% gentil, pagana. Pablo está en un ambiente donde la gente es religiosa. Óigame lo que estoy diciendo. En Atenas las personas eran demasiado religiosas, muy religiosas. Ellos tenían dioses para todo lo que a usted se le ocurra, para todo lo que a usted se le ocurra. Incluso tenían un dios, tenían un dios, tenían un monumento al Dios desconocido. Es decir, ellos razonaban, si nos hace falta adorar a un Dios, aquí tenemos un monumento, aquí hay un monumento para ese Dios el cual nosotros no conocemos, al cual nosotros nos falta adorar. Al Dios al que nos falta adorar, aquí tenemos un monumento. Por cualquier cosa, aquí hay un monumento. Y el apóstol Pablo aprovecha esa oportunidad. Y el apóstol Pablo aprovecha esa oportunidad. Y entonces Pablo dice lo siguiente, porque pasando y mirando a vosotros, miro su santuario, y hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al Dios no conocido. A ese que ustedes adoran, sin conocerlo, es al que yo les presentaré en esta hora. A ese Dios el que ustedes no conocen, yo se los voy a presentar. Bueno, dice en Hechos 17, 25, 24. Ese Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Ese Dios al que ustedes adoran no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Él no necesita nada de ustedes,
Al contrario, Él les da vida a todos los seres humanos. Él les da aliento a todos los seres humanos. Y de una sola sangre ha hecho el linaje de toda la tierra. Y de una sola sangre ha hecho el linaje de toda la tierra. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mi familia, para un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. ¿Por qué eran intrigantes? Porque Pablo les habló de un Dios creador que no vive en un templo, no necesita nada de los humanos, imagínense. En la mentalidad griega, ellos tenían que aplacar la ira de Dios, ellos tenían que ofrecerle ofrendas para tratar de estar en paz con Dios. Pero ahora resulta que este Dios no habita en templos humanos y Él no necesita nada de los humanos. Al contrario, Él suple las necesidades de los seres humanos. Para una cultura impregnada de la mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, la idea de un Dios como el que describía Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante. Y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. Fíjense, familia, que esto es un asunto muy, pero muy importante, o sea, demasiado importante. Voy a explicar ahorita un poco más sobre esto. Pero es probable que Pablo haya compartido más conceptos sobre Dios que nosotros no conocemos, que nosotros no tenemos el dato. Es muy probable que nosotros, más bien que en la Biblia no se haya registrado todo eso. Es probable que Lucas haya decidido resumir todo el discurso del apóstol Pablo. Quiero enfatizar lo siguiente, familia de Dios. Quiero enfatizar lo siguiente. Quiero enfatizar que Pablo les va a presentar a un Dios de amor a estos atenienses. Oigan bien lo que voy a decir. Pablo les va a presentar a un Dios de amor, a un Dios cercano, a un Dios que se preocupa por los seres humanos. Hay un contraste que los griegos, que los atenienses no logran comprender. ¿Qué es lo que a los atenienses les va a resultar difícil comprender? A los atenienses les va a resultar difícil comprender, mi familia, el hecho de que Dios, el Dios que les presenta a Pablo, sea un Dios que los ama, sea un Dios que quiere conocerlos a ellos, que está interesado en conocerlos a ellos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad griega, los dioses solían estar enojados con los seres humanos. Miren lo que estoy explicando. En la mentalidad griega, los dioses solían estar enojados con los seres humanos. De hecho, en Primero de Reyes 18, acuérdense que nosotros tenemos que Elías está en el monte Carmelo con los sacerdotes de Baal. Y los sacerdotes de Baal le van a rendir ofrenda a su dios Baal. Y como su dios Baal no le responde, en son de sarcasmo, Elías le dice, griten más fuerte, grítenle, es Dios, está ocupado. Pero no sorprende solo la frase de Elías, sino dice la Biblia que estos sacerdotes de Baal se laceraban, es decir, se cortaban la piel, se cortaban el cuerpo. Sí, Sixto, los sacerdotes de Baal se lastimaban el cuerpo para tratar de convencer a su Dios para que les respondiera. Miren lo que estoy diciendo, mi familia.
Es decir, los atenienses tenían una idea similar, que ellos tenían que hacer algo para que Dios les respondiera, que ellos tenían que hacer algo para que Dios les pudiera responder. Satanás ha logrado pervertir el conocimiento que se tiene de Dios, pervertir el pensamiento sobre Dios, incluso sobre nosotros los cristianos. Nosotros podemos juzgar a esos gentiles, a esos paganos como los atenienses, diciendo, no es posible que ellos crean que Dios es un Dios malo, es un Dios que es grosero, que necesitas hacer algo para que Él te responda. Satanás ha logrado eso, mi familia. Pero ¿saben algo, familia? Pablo les va a decir a los atenienses, señores, usted no necesita hacer penitencia para que Dios responda a su oración. Usted no necesita hacer penitencia para que Dios responda a su oración. Usted no necesita torcerle el brazo a Dios con nada. Dios lo ama porque usted es su hijo. Dios lo ama porque usted es alguien importante para Él. Usted es valioso para Él. Eso es lo que Pablo les va a decir a los atenienses. Qué maravilloso. Por eso usted no juzgue a las personas que hacen alguna penitencia. Usted no los juzgue. Si usted tiene la oportunidad, usted dígales que Dios los ama, que no necesitan hacer nada para torcerle el brazo a Dios. Que nosotros como seres humanos más bien debiéramos aprovechar, aprovechar las promesas, disfrutar las promesas que nosotros tenemos. Oh, mi familia querida, Pablo les va a ayudar a los atenienses para darles una, les va a presentar a un Dios de amor, a un Dios maravilloso, a un Dios que no quiere la vida del ser humano, a un Dios que dio la vida por el ser humano. Oigan bien, Pablo les va a presentar a un Dios que no les pide su vida, que Él dio su vida por ellos. Qué maravilloso, Tomasa, Victoria, qué extraordinario Dios tenemos nosotros. Tenemos un Dios extraordinariamente bueno. Josefa, tenemos un Dios extraordinariamente bueno. Por eso nosotros tenemos que decirle a la gente, no se rindan, aún hay esperanza. Nosotros tenemos que decirle a las personas, no se rindan, aún hay esperanza. Ese Dios que nosotros tenemos ha creado el mundo, nos ha creado a nosotros. Y creo que mi conclusión de la lección de este día es que a las personas que no conocen a tu Dios, tú tienes que decirle, número uno, que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Número dos, que ese Dios no pide sacrificios humanos, que ese Dios no pide ninguna penitencia, que ese Dios no nos pide la vida, ese Dios dio la vida por nosotros. A ese Dios le importamos no por las promesas que le hacemos. Ese Dios nos ama no por las promesas que tú le haces. Ese Dios nos ama porque sencillamente somos sus hijos. Ese Dios nos ama porque sencillamente eres su hija, eres su hijo. Siempre que puedas, comparte esta noticia. Siempre que puedas, comparte esta noticia. Dile a las personas que Dios los ama, no porque son buenos, que Dios los ama, que Dios los ama porque nosotros somos sus hijos. Y para Él somos lo más importante. Para Él somos lo más valioso. Gloria a Cristo Jesús. Que mi Dios te bendiga en este día. Hoy sal, vive, disfruta tus actividades, considerando que Dios te ama, que tú eres valioso para Él. Comparte esta buena noticia. Que Dios te bendiga. Nos veremos el día de mañana, si Dios así lo permite. Hoy hicimos un cambio por algunas actividades que tengo, pero mañana nos veremos, primeramente Dios, si Él así lo permite, a las 6 de la mañana. Hasta pronto.